Hola a todas, hola a todos. Continuamos con la temática referida a producción de subjetividad. Y en este tercer teórico quiero detenerme en la noción de imaginario social y particularmente en la relación de los imaginarios sociales con la producción de subjetividad. Voy a comenzar refiriendo uno de los emergentes trabajado en la última reunión de grupo operativo. En uno de los grupos se hablaba sobre lo que implica mostrarse a partir de la cámara y se planteaba este mostrarse como un compromiso y como una nueva manera de poner el cuerpo, puesto que mostrarse implica hacerlo incluyendo el escenario de la privacidad, el escenario de, bueno, de nuestra casa, del lugar, el lugar asignado cotidianamente a lo privado de cada uno. Y esto implicaba, o implica, mejor dicho, esta manera diferente de estar ante los otros. Tal vez habría que pensar la diferencia entre mostrarse y presencia. Sin duda, tal vez esta diferencia hace a esto que implica nuestro imaginario social. Cómo tenemos, yo creo que tenemos sensaciones, pero también algunas evidencias de que algo se está modificando en nuestro imaginario social, allí donde tenemos nuestras afiliaciones y nuestra pertenencia. Eh, Sin duda, aunque no logremos decodificar o tener una lectura del contexto actual, eh, este contexto es un contexto instituyente en relación a lo que hace a nuestro imaginario social. ¿Cómo, cómo relacionar imaginario social y producción de subjetividad? Y cómo focalizarlo desde una perspectiva específica de la psicología social. El concepto de imaginario social es una categoría de análisis propio de las ciencias sociales. El imaginario social lo trabaja la filosofía y lo trabaja fuertemente la historia, el concepto de imaginario social. Yo diría, desde la perspectiva de la psicología social, poder empezar a como a preguntarnos antes que qué es, sino cómo está constituido el imaginario social, cómo funciona y qué relación tiene con esto que somos nosotros. Una experiencia que todos podemos tener es que cuando salimos, si miramos hacia atrás en relación a, bueno, a nuestra mirada sobre las cosas, sobre nuestro cotidiano, no nos encontramos primero con una conexión lógica de conceptos que nos hacen tener una idea clara de cómo es nuestra sociedad. Lo primero que nos encontramos es una suerte de
representación, yo diría de sustancia mediata que envuelve la realidad y que le da una situación de investidura de sentido. Primero nos encontramos con el sentido que ya de alguna manera está construido y es anterior para nuestra propia experiencia, es anterior a la posibilidad de racionalizarlo o de tener una lectura. O sea, lo primero, lo inmediato que encontramos es los efectos de ese imaginario social que está, podemos decir, construido o se lo puede empezar a definir como un esquema activo de representación socialmente legitimado y que tiene por función la construcción de significados sociales que después serán transmitidos y regulados por las instituciones que regulan los sistemas de relaciones, los sistemas de intercambios de bienes culturales. Pero el baño de significación está dado por esa producción activa de representaciones y de significados que tienen que ver con estos esquemas generales que nos proveen claves de interpretación para poder establecer cierta lectura de lo que es el entorno social. Estos esquemas generales de representaciones, de valores, que nos proveen estas claves interpretativas, son lo que se dan en llamar imaginarios sociales y que también hacen a la formación de lugares que dan cuenta de los modelos identificatorios propuestos por los imaginarios sociales. Así tenemos la figura del buen ciudadano, del buen vecino, la figura clásica del héroe, del líder. Estas figuras son construidas socialmente y funcionan como polos identificatorios. En relación a los imaginarios sociales, si nos preguntamos cómo está hecho, cómo funciona, yo diría que una de las primeras características para focalizar desde la psicología social es que además de construir las significaciones sociales, va implementando un triple operador social. Ese triple operador social da cuenta de lo que en una sociedad está prohibido, lo que está permitido y lo que está puesto como obligación. Si ojeamos alrededor, si empezamos a considerar en nuestro momento actual de aislamiento preventivo y obligatorio, podemos ver que este triple operador del imaginario, de todo imaginario social, se puso en funcionamiento cobrando una superficie de visibilidad. Hay normativas y protocolos que están regulando los intercambios sociales, la posibilidad de salir, y esto lo hace a partir de determinadas restricciones o prohibiciones, que son las que ameritan, habilitan lo que está permitido. Lo que está permitido está relacionado
directa y solidariamente con aquello que se impone como una restricción. Y también aquello que obliga. Nosotros en este contexto, si salimos al espacio público por alguna necesidad que da cuenta de algún orden de los llamados esenciales, si tenemos un trabajo esencial, eh, debemos, mejor dicho, observar ciertas obligaciones, como usar el tapabocas o como conservar el distanciamiento social. Este triple operador, como decía, se puede visualizar en este contexto que todos estamos compartiendo. Pero también podemos pensar o es importante considerar que este triple operador oficia ahí en el orden de la eficacia simbólica con la cual trabajan los imaginarios sociales. Si hablamos de obligación, hay una dimensión que tiene que ver con lo que llamaba en el primer teórico la institución del lenguaje. Esta institución formadora de subjetividad a mí me obliga a expresarme de determinada manera, mediante un determinado régimen, o sea, mediante un determinado sistema de reglas. Es así que yo me tengo que nombrar en primera persona a partir de una determinada normativa que hace al régimen de género, por ejemplo. Lo obligatorio también lo podemos considerar en relación a esa dimensión que trabajó la antropología y que da cuenta de una triple obligación que está en el fundamento de los intercambios y de las relaciones sociales, y que podemos también visualizar esa triple obligación en todo grupo. Y esa triple obligación da cuenta de la dimensión del dar, del recibir y del restituir o devolver. En todo grupo uno da, en principio, la presencia en términos de aquello que hace a mi necesidad de estar con otros. También uno recibe la devolución de un otro, que no siempre es una devolución envuelta en una mirada amorosa, sino que es una devolución que da cuenta de aspectos que o no puedo ver o estoy negando en mí mismo porque implica un costo en relación a la imagen que yo tengo de mí mismo, pero se me devuelve otra cosa. Y también está esa otra obligación que tiene que ver con la restitución, que tiene que ver con construir y formar parte de la construcción de un sentido, de un significado grupal que va de alguna manera produciendo una suerte de apropiación de lo que es mi propio recorrido. Todo imaginario trabaja con este mecanismo donde nosotros vamos dando, recibimos y también formamos parte de una restitución. Esta triple obligación, dar, recibir y restituir, hace a los mecanismos de producción colectiva
del imaginario. El imaginario lo construyen los colectivos sociales para que una determinada sociedad se vea reflejada. Una sociedad sin imaginario social es una sociedad ciega. Los imaginarios sociales son los que nos permiten reconocernos colectivamente como sociedad. Y lo hacen en un tiempo que ya no es la temporalidad del sujeto, sino que tiene que ver con un tiempo colectivo, un tiempo que tenemos que ubicar en la larga duración. Está el acontecimiento que tiene que ver con una situación explosiva que de pronto irrumpe, no era esperada, no se puede comprender y como una explosión ilumina el presente, que siempre es inefable. Si el presente es inefable en términos colectivos es porque lo que está pasando es difícil o imposible de poder poner en una superficie de definición, sino que debemos tener la perspectiva del paso del tiempo para poder comprender cabalmente nuestro presente. Por eso todo presente siempre es un acontecimiento y por lo tanto también participa de las características de lo inefable. No se puede comprender y tampoco se puede definir en el momento mismo de la sincronicidad de la vivencia, en el momento mismo en que está pasando. Pero todo presente implica, para pensar este tiempo de la larga duración de los imaginarios sociales, un pasado colectivo. Ese pasado colectivo, si lo pensamos en términos para relacionarlo con la temporalidad del sujeto, ese pasado es un pasado que tiene que ver con las memorias colectivas, que tiene que ver con el memorial del imaginario social, que tiene que ver con los mitos del origen, tiene que ver con la construcción significada de una sociedad a lo largo del tiempo, lo que hace a su historia, a sus eventos, muchas veces mal digeridos, a sus estancamientos, como pueden ser traumas sociales. Todo este reservorio, toda esta reserva de pasado que se puede significar en el presente da cuenta de las memorias colectivas que trabajan en el presente. Y el tiempo del imaginario social también da cuenta de un futuro que no está, pero que está caracterizado por lo que la tradición filosófica llama la utopía. Precisamente porque el futuro no está, pero sí lo podemos soñar. La utopía es ese lugar que todavía no tiene realidad efectiva, pero que da cuenta de las aspiraciones de una determinada sociedad, de un determinado colectivo. El tiempo de los imaginarios sociales no se miden con el instrumento de medición, valga la redundancia, del reloj o del calendario. El instrumento de medición de un imaginario social son las aspiraciones de una sociedad, las aspiraciones de un colectivo social. Este tiempo del imaginario
social, es el tiempo que instaura esas representaciones que, como decía, son creaciones de la propia sociedad para poder verse reflejada en ese sistema de representación, de identificaciones y de aspiraciones que tienen que ver con el imaginario social. Hay una contracara de la utopía, y que es la llamada distopía, una pregunta como para poder pensar este presente inefable, este presente que no podemos conocer del todo, pero que sí podemos intuir que está modificando nuestra manera de afiliación, de pertenencia y de significación al mundo como sujetos y nuestros grupos también. Esta percepción que tenemos de nuestro imaginario también la podemos pensar como la instalación de lo que en el pasado se llamó la distopía. La distopía es la contracara de la utopía, es el rostro no amable, es el rostro que dibujó la ciencia ficción. Novelas como 1984 de George Orwell, series emblemáticas como La Dimensión Desconocida, una vieja serie, daban cuenta de un futuro donde el espacio abierto y público de alguna manera se iba trasladando hacia la pantalla cerrada. Si miramos nuestro presente desde la anticipación de esa serie y de aquella novela, podemos decir lo que era una distopía, lo que era un futuro no amable, no idealizado, sino un futuro que iba a implicar situaciones de encierro, nuevas modalidades de control. Tal vez algo de esos elementos se están jugando en la conformación de este presente que hace a este imaginario que está de alguna manera instituyendo nuevas modalidades, nuevos matices que van a impactar en la vida de los sujetos y de los grupos, que va a impactar en lo que hace a nuestra subjetividad. Otro aspecto importante para pensar la relación de la subjetividad y de los imaginarios sociales es que los imaginarios sociales, si bien son representaciones generales, implica también la particularidad de distintos sectores de expresiones culturales. Da cuenta de un espacio de construcción heterogénea que tiene que ver con lo que podemos llamar la interculturalidad. Si bien hay una generalidad en relación a lo que constituye nuestro imaginario, nosotros tenemos ideas institucionalizadas sobre lo que es la familia, lo que es el trabajo, lo que es la escuela. Nombro estas tres instituciones porque son instituciones formadoras y apuntaladoras múltiples de la subjetividad. Pero estas definiciones, construida por nuestro imaginario y transmitida por las instituciones, y que impacta en el grupo como matriz de sostén de cada uno de nosotros como sujetos, da cuenta de la generalidad de nuestro imaginario que, para decirlo muy esquemáticamente,
participa de los efectos de lo que hace a la herencia del derecho romano en cuanto a nuestras instituciones, la herencia de la Revolución Francesa, en tanto que abolió el antiguo régimen y fundó al ciudadano como aquel soporte subjetivo que está en pie de igualdad ante otro semejante en función de la trascendencia de la ley. Y podemos decir que nuestro imaginario participa de los efectos tardíos de la revolución industrial que hace a nuestro modo de producir y ser producidos. Este horizonte de los efectos del derecho romano, de la Revolución Francesa y de los efectos tardíos de la Revolución Industrial, de alguna manera organizan un sistema de representaciones, de ideas, de definiciones, de conceptos que se acuñan y que rigen la generalidad de nuestro imaginario, pero que no da cuenta de la diversidad de diversidad de particularidades, de la diversidad de distintos lugares sociales. El imaginario se sostiene mediante podemos decir, mediante mediante una línea de tendencia hegemónica. ¿Esto qué quiere decir? Que los imaginarios imponen definiciones de lo que son los sentimientos, de lo que son los hechos sociales, y estas definiciones se presentan como conceptos que asumen la totalidad de la representación. Si yo digo justicia, amor, bueno, todos podemos tener una representación, pero hay una definición institucionalizada. Pero también es cierto que no todos los grupos, los colectivos sociales elaboran de la misma manera el concepto de justicia, de amor, de trabajo infantil, por ejemplo. Y esta heterogeneidad da cuenta de la trama intercultural que sostiene a todo imaginario y fundamentalmente a nuestro imaginario actual. La interculturalidad implica la exigencia de pensar en clave de diversidad, de distintos mundos. No hace falta ir al África para encontrarnos con la otredad, con el otro, radicalmente distinto, como hizo a principios del siglo XX la antropología. Podemos echar una miradita al entorno, podemos echar una mirada a lo que tiene que ver con nuestra ciudad, y podemos encontrar expresiones de esta diversidad, de esta dimensión de la interculturalidad, o sea, la diferencia de culturas, pero que sin embargo están inscriptos en un mismo imaginario. Si ustedes van a la zona de el cordón Quintero de La Plata, y que se extiende a lo largo de todo lo que es la provincia de Buenos Aires, si van a esa zona de los Quinteros, en la zona de Echeverri, de Olmos, y se van a encontrar con
con trabajadores, con quinteros que en su gran mayoría provienen de Bolivia, de la República Plurinacional de Bolivia. Y si ustedes tienen la posibilidad de charlar con ellos, bueno, cuando digo charlar, implica previamente generar las condiciones de la charla, puesto que nos vamos a encontrar con, digamos, con una interlocución que seguramente no, sí, se va a dar en un ritmo demorado, en un ritmo que participa de otra modalidad de pertenencia, de otro modo de afiliación al nuestro, a nuestro ritmo urbano. Entonces, si ustedes van y conversan con los quinteros, si establecen las condiciones de interlocución, uno puede, a partir de la conversación, puede como empezar a construir herramientas que dan cuenta de la diversidad que se encuentra en todo imaginario social. Fundamentalmente, el ritmo de vida cotidiana de un quintero tiene otro imaginario en términos de lo que es la vivencia del tiempo. El tiempo no es el tiempo heredado para nosotros de ese horizonte que recién mencionaba, o sea, el horizonte de los efectos de la revolución industrial. El tiempo de los quinteros es un tiempo que tiene que ver con una concepción de arraigo a la tierra y que da cuenta de lo cíclico, o sea, del tiempo vivenciado cualitativamente en términos de regeneración del ciclo de la siembra y de la cosecha, de un calendario que va marcando los momentos identitarios de la comunidad, que va marcando los ritos y que va marcando también el modo de hablar. Si ustedes hablan, pueden escuchar frases como para todos los santos o para la fiesta de todos los santos florecerá la papa. Para carnaval habrá choclos. Los eventos que tienen que ver con el hacer, que tienen que ver con el mundo circundante y con la inscripción de ese hacer en un ritmo circular, cíclico del tiempo, está referido precisamente a determinados hitos de ese ciclo. Entonces, las papas florecen para la fiesta de todos los santos, que es el 1 de noviembre. Para carnaval, que es la fiesta de preparación para las Pascuas, va a haber choclos. Esta forma de decir tiene que ver con una forma de estar ligados al ciclo vital de la naturaleza que tal vez nosotros, los que vivimos o estamos marcados por un ciclo urbano, no llegamos a comprender, aunque lo comprendamos intelectualmente. También uno puede escuchar frases que están referidas al tiempo en términos de las estaciones. La
lluvias ya se han ido o para cuando vuelvan las heladas. Fenómenos que tienen que ver precisamente con la regeneración permanente de los ciclos, de las estaciones. Digo esto porque esto se puede comprobar ahí, al otro lado de la calle, en nuestra propia ciudad, y da cuenta de esta diversidad que muchas veces se vivencia en las instituciones, fundamentalmente en la escuela, la dimensión de la interculturalidad, la dimensión de aquellas representaciones, aquellos valores, aquella modalidad y aquel ritmo propio que portan los colectivos migrantes. Una herramienta para nosotros desde la psicología social para trabajar aspectos que tienen que ver con la diversidad en la diversidad de culturas, en lo intercultural, es la historia oral, o mejor dicho, los talleres para trabajar aspectos que tienen que ver con la historia oral, que tienen que ver con dar la palabra a los propios protagonistas, a grupos de distintos colectivos migrantes, para que esos grupos puedan de alguna manera producir la resignificación, el rescate de aspectos de la propia historia, de aspectos que hacen a la identidad y que hacen a cómo la historia de un colectivo social hace efecto y hace lazo en el presente. ¿Cómo? Entonces, me parece que se abre un campo importante el hecho de interrogar nuestro imaginario para ver cómo está conformado a partir de estas diversidades. Hay también otros colectivos que nosotros habitualmente vemos cotidianamente, seguramente, no sé si todos los días, pero están instalados. La comunidad china, no hay que puedo mencionar los supermercados, o los manteros, los senegaleses, entre signos de preguntas. No sé si son senegaleses, pero se han incorporado también al panorama de nuestra ciudad. Forman parte del paisaje urbano. Están integrados, están afiliados. ¿Cómo construimos una mirada de ese otro? ¿Cómo empezamos a construir herramientas para forjar una mirada capaz de captar la diferencia identitaria específica de un otro que pertenece a otro código cultural? Bueno, talleres de historia oral son una de las herramientas como para empezar a trabajar cuestiones que tienen que ver con la heterogeneidad, cómo está conformada la heterogeneidad de nuestro imaginario social y cómo eso hace lazo en lo que podemos llamar el pacto intersubjetivo como soporte de nuestro imaginario social. El imaginario social, decía, es algo que construimos entre todos los colectivos de una sociedad, o sea, todos los grupos que están
afiliados simbólicamente a lo que llamamos la sociedad, se construye activamente y también nos provee esas representaciones una unidad de análisis para poder comprender quiénes somos nosotros como sujetos, cómo están conformados los grupos de nuestra sociedad y en última instancia cómo se da la dinámica de las relaciones, las estructuras vinculares para poder pensar la dimensión de la subjetividad y de la intersubjetividad. Pensar el imaginario social, considerarlo como unidad de análisis, no se debiera hacer de manera aislada de lo que son las instituciones y de lo que son los grupos y los sujetos. Podemos pensar en lo que es una cebolla. Una serie de capas superpuestas que están rodeando un centro donde se encuentra un vacío. El imaginario social es la capa, o la podemos visualizar como la capa envolvente de el trabajo de las instituciones, de los grupos y de los sujetos. Ahí en el corazón de esta serie de capas envolventes que podemos caracterizar o metaforizar con una cebolla, ahí en el centro están esas marcas subjetivas que son posibles gracias al trabajo productor, creador de los imaginarios sociales que producen significados sociales y que después las instituciones van a transmitirlas, a instituirlas para brindar el soporte de los grupos, y los grupos van a oficiar como matriz de individuación de la subjetividad de cada sujeto. Por lo tanto, hay un eje que atraviesa de manera necesaria y solidaria la relación imaginario social, instituciones, grupos y sujeto. Hasta lo más propio de cada uno de nosotros, nuestros sentimientos son productos del imaginario social. Voy a caracterizar al sentimiento como la inocencia de nuestro imaginario, independiente de los buenos usos del saber. O sea, esa inocencia, cuando digo inocencia me refiero a lo genuino, esa inocencia que el imaginario social instala en nosotros a partir de la concepción que se tiene construida sobre lo que es el amor, por ejemplo, lo que es el miedo, lo que es la justicia. Valores, representaciones, podemos decir, de orden estético, son inscriptos en las marcas subjetivas de nuestro mundo interno. Allí, en nuestro mundo interno, se abre un espacio, se inscribe un espacio para recibir los efectos de los imaginarios sociales. Y los imaginarios sociales trabajan para construir un espacio en cada uno de nosotros como sujetos para que ese imaginario pueda ser recibido. Hay una suerte de interrelación entre
lo que hace a cada uno de nosotros con el imaginario social. No hay un sujeto por un lado y un imaginario social por otro. Si bien no están confundidos, sí está la solidaridad que nos constituye como sujetos sociales. Hasta los sentimientos más propios son construidos por el trabajo de significación de los imaginarios sociales. Como para ir cerrando desde esta perspectiva de la relación solidaria entre imaginario social y nuestros sentimientos. Así como decía en el teórico anterior, que la vergüenza es un sentimiento privilegiado para poder captar la presencia de un otro y reconocernos a partir de la presencia de ese otro, podemos decir que la dimensión de la ternura es aquello que nos pone en contacto directo con la tonalidad de nuestra experiencia inmediata. Somos reconocidos y tenemos registro de nuestra propia experiencia a partir de la tonalidad afectiva que nos liga al entorno y a las cosas. La ternura no es, o no lo estoy planteando como un sentimiento voluble que está hoy al servicio de un objeto, mañana de otro. No. La ternura es una dimensión estructurante, es como un raigal temple de ánimo, algo que de raíz nos instala a nosotros frente a la relación con las cosas y que nos abre al universo de lo excelente, de las significaciones existenciales. Y eso es precisamente esa apertura al universo de lo excelente, de las significaciones existenciales, el sentido que agregamos a la experiencia y al modo de reconocernos y de ir transitando nuestra propia experiencia. Esa ternura participa de la vivencia, yo diría de fragilidad, de la vivencia de la fragilidad. La vivencia de la fragilidad implica esa vivencia donde podemos perder algo de lo preciado. Si el sentimiento humano, el trabajo del sentimiento humano, como el amor, surge, es precisamente a partir de este registro de la posibilidad de la pérdida de algo preciado. Es la fragilidad la que nos pone en contacto con esta dimensión cualitativa de la experiencia propia y del registro de nuestros propios sentimientos. Cuando pensamos en relación al miedo, el miedo podemos decir, el miedo trabaja mediante una lógica de la inminencia de algo que puede aparecer, de un encuentro, la inminencia de un encuentro que finalmente no se produce. Podemos tener miedo a un fantasma, como en los cuentos, pero el miedo se instala en ese impas, en ese segmento de espera, no con la aparición del fantasma. El miedo trabaja precisamente en
ese lugar que hace a la dimensión del pasado y del futuro, de la espera y de la anticipación. Anticipamos escenarios a partir de lo que hace a la posibilidad de la espera de un futuro. Por ejemplo, Jean Rivière decía que la psicología social trabaja en el campo de los miedos sociales. El miedo y el amor y la experiencia del amor están entrelazados en lo que hace al mundo afectivo que constituye nuestra subjetividad. Si alguien está en una pieza a oscuras y tiene miedo o está angustiado, nosotros podemos envolverlo, podemos decirle: no tengas miedo, todo está bien, todo va a estar bien. Y podemos saber que no todo está bien y que probablemente no todo vaya a estar bien. Pero ese acto de sostener, apuntalar desde nuestra conexión con nuestra propia fragilidad, pero con esa fragilidad que fue dándole lugar a poder nombrar nuestros propios sentimientos, a poder trabajarlos, a poder elaborarlos. Si nos conectamos con eso, con ese aspecto, desde ahí podemos sostener, podemos apuntalar. Una de las herramientas para pensar el campo de las subjetividades instituidas es el apuntalamiento y el apuntalamiento múltiple de los sujetos y de los grupos. Y lo hacemos a partir de el trabajo de lo más genuino que tenemos, de este mundo afectivo, de estos sentimientos que son producto de cómo se significaron socialmente, son productos de nuestros imaginarios sociales. Y son sentimientos que hay que incluir en lo que hace a la posibilidad de elaborar herramientas y la dimensión actitudinal nuestra para poder también operar sosteniendo a un otro en una situación de cambio o de crisis, donde surgen el mundo de las emociones básicas que tienen que ver fundamentalmente con el miedo y con la demanda y la voluntad de amor como la dimensión de la ternura que hace a sostener a un otro desde un lado que haga a la calificación, que haga la posibilidad de decir: sí, vos podés. Esto es para vos. Como si alguien te dijera: entra. Esta puerta fue hecha para vos. La dimensión de la contención, contener, sostener y apuntalar forman parte de planos distintos y hace a matices distintos. La idea sería poder pensar estos aspectos en el próximo teórico, que será el último de producción de subjetividad. Entonces, sostener hace a la posibilidad
de poder conectarnos con los sentimientos que cada uno de nosotros fue habitando. Hay definiciones institucionales, por ejemplo, para el sentimiento del amor. La experiencia dice que siempre es distinto, esa dimensión humana es distinta a la representación que tenemos. Entonces, poder empezar a conectarnos con esos sentimientos, ponerles nombres, es empezar a construir herramientas para poder decir, como en el ejemplo anterior, no tengas miedo, todo va a estar bien. Yo diría, para terminar, cada cosa, cualquier cosa, solamente se puede escuchar en su tiempo y en su espacio. Nuestra experiencia es la que baña de significados a lo que hacemos, al ritmo del tiempo que hace a los efectos de estar con otros. Lo que llamo, no lo llamo yo, está categorizado, está de alguna manera planteado como el pacto intersubjetivo. ¿Cómo vivo con otros, con otras? ¿Cómo construyo significaciones conjuntamente sin borrar o negar la diferencia identitaria? ¿Cómo incluyo la noción de un semejante que sea abarcativo, que sea abarcativa esa noción, para poder trabajar la diferencia? Esta simple pregunta, cómo me relaciono, cómo me vinculo, fundamentalmente en este contexto actual, da cuenta de la dimensión de el trabajo subjetivo, da cuenta de cómo el imaginario va construyendo las significaciones para trabajar, para vivir y para soñar, imaginar un futuro. Entonces, cuando digo, bueno, cada cosa puede ser escuchada en su espacio y en su tiempo, esto da cuenta de que los imaginarios sociales trabajan con representaciones generales, pero se particularizan en un momento y en un espacio determinado. Lo interesante, más que interesante, tal vez lo necesario, es reflexionar sobre los efectos de nuestro imaginario social sobre nosotros como sujetos y sobre los grupos en este tiempo y en este espacio. Tiempo y espacio hoy que tiene las características que todos estamos viviendo. De ahí la importancia de ese emergente de apertura, de ese emergente que hoy señalaba. Siento como un compromiso y como una forma de poner el cuerpo, el mostrarme y el mostrarme con el entorno de mi casa.
esto mismo da cuenta de un aspecto instituyente de este nuevo imaginario social. Y el teórico que viene, que será el último, la idea es poder pensar aspectos que tienen que ver con el apuntalamiento múltiple, los modos de contener determinados aspectos subjetivos, y cómo pensar este espacio, el espacio del apuntalamiento, que es un espacio que participa de las características de un espacio transicional y que se hace al momento, al tiempo donde trabaja la psicología social, que tiene que ver con esa zona de recambio, con esa franja de encuentro entre lo viejo y lo nuevo. Ahí donde está la noción de cambio, de crisis, y donde cobran relevancias todas las emociones básicas que hacen yo diría, al susurro permanente con que trabaja la noción de pretarea. Ese susurro que proviene de las ansiedades básicas que siempre están presentes en toda tarea. Entonces, pensar nociones como el apuntalamiento y el apuntalamiento múltiple lo dejaremos para el teórico que viene, teniendo en cuenta que desde esta perspectiva del imaginario social, una de las tareas de la psicología social es trabajar para construir y apuntalar la otredad, ser constructores de otredad, ser posibilitadores de constructores de diferentes espacios que hacen a la diferencia, que hacen a la diversidad con que se manifiesta el lazo subjetivo. Bueno, hasta acá. Para terminar, voy a sugerir bibliografía. En principio, para poder acompañar aspectos y poder pensar aspectos que hacen al imaginario social y al modo en que impactan en la subjetividad, voy a sugerir la lectura de Psicología de la vida cotidiana, de Pichon-Rivière y Ana Quiroga. Hay algunos capítulos de esta... hay capítulos que tienen nombres sugestivos como Destino y computadora, La conspiración de los robots, El lugar del miedo, Aislamiento, poder e información, La opinión pública. Estos breves capítulos, nosotros el año pasado trabajamos un capítulo sobre las inundaciones. Este primer capítulo, estos capítulos son artículos que Pichon-Rivière y Ana Quiroga en 1966-1967 publicaron en un semanario que se llamaba Primera Plana. Son pequeñas crónicas que dan cuenta del imaginario instalado en esa década. Y otro título que voy a sugerir es, lo pueden encontrar en PDF y se llama
Shakespeare en la selva, de Laura Bohannan. Laura Bohannan fue una antropóloga estadounidense que hizo experiencias de campo con comunidades del África Occidental. Y este pequeño artículo que ustedes pueden encontrar en PDF tiene 8 páginas y da cuenta de lo que en el teórico mencionaba como la diferencia cultural, la interculturalidad, en términos de cuando se instalan dos instancias de imaginarios, cuando la sensibilidad y el nombre de los sentimientos se decodifican desde la diversidad, desde distintos lugares. Este texto es un texto entretenido, un texto divertido. Yo diría divertido en el sentido casi originario de lo que implica o significa diversión, ser entregado a distintas versiones. Y es un texto que a mí me provocó un gran placer intelectual y un placer sensible haber leído, y quiero compartirlo con ustedes. Tal vez ustedes sientan algo de ese placer que digo que tuve cuando lo leí. Así que vuelvo a mencionar el título: Shakespeare en la selva. Pongan en el buscador Shakespeare en la selva, deletreo Shakespeare, Shakespeare en la selva, y después ponen Bohannan, o sea, el apellido de la antropóloga, B larga OHANNAN, PDF, y ahí les va a saltar Shakespeare en la selva y entre paréntesis Bohannan. Bueno, espero que esto haya servido para poder puntualizar las relaciones entre el imaginario social y lo que hace a la subjetividad, y algo de esto pueda ser trabajado en el próximo teórico, en el próximo grupo operativo, y todos aquellos aspectos que surjan como emergentes van a ser tomados para ser integrados en el último teórico. Bueno, nos vemos este viernes y en el próximo teórico.